Muy bien, hermanos, estamos listos para el momento de su palabra, de la palabra de Dios. Los niños pueden estar pasando ahí con las hermanas, están yendo con mi esposa, también con la hermana Yuriko, los pequeñitos, con Yuriko, por favor. Muy bien, vamos a orar, hermanos, antes de entrar a la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos en este día que es consagrado para ti, Señor, el día que tú mismo dedicaste. Oh Dios, y gracias por ese gozo tan grande que nos llena al estar unidos en el amor de Cristo y al estar en tu presencia en estos momentos. Rogamos que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor, que ella, tu santa palabra, llegue a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que nos abra nuestro entendimiento, que nos haga comprenderla, Señor. Te rogamos, oh Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy día vamos a salirnos por un domingo, por hoy día vamos a salir del tema de Génesis porque estamos en la serie de Génesis, pero vamos a tocar el tema que es este tema solícitos a guardar la unidad dentro de la iglesia. Ese tema vamos a tocar en este momento, ¿no? A veces es necesario hacerlo de manera muy especial, digamos así, y lo vamos a hacer en este momento. Entonces quisiera pedirles que abran sus Biblias en Romanos 16 y el versículo 17. Romanos capítulo 16 y el verso 17. Allí nos dice la palabra del Señor de esta manera: y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Es necesario hablar de la unidad de la iglesia porque esa unidad siempre está en peligro de ser quebrantada. Dios hizo el mundo entero, el universo entero, como un solo reino, y ese reino ha sido invadido desde el principio de la creación por alguien llamado Lucifer, Satanás, que desde el comienzo de la creación se levantó en rebeldía, en un complot contra el reino de Dios. Ahora, no hay dos reinos, no hay el reino de Dios y el reino de Satanás, porque el único rey es Dios mismo, no hay otro, pero Satanás pretende establecer otro reino, y no solo pretende establecer otro reino, pretende desplazar y conquistar el reino de Dios. Desde entonces hasta ahora, y todavía seguirá, es una lucha cósmica en los cielos y en la tierra. Y el tema entonces que recorre la Biblia toda es el establecimiento del reino de Dios. Por esa razón, porque alguien se levantó en un complot, cuya la historia de un complot siempre es la misma. Eso es interesante, que siempre es exactamente igual la historia de un complot que se realiza, ¿no? Lo primero que alguien que hace un complot, lo primero que hace es atacar al que está en autoridad. Atacar, desprestigiar o calumniar todo lo que pueda al que está gobernando. Eso es lo que hace. Y en segundo lugar, quiere colocarse él en lugar de la persona que está gobernando. Eso es el mismo plan siempre, desde que Satanás lo quiso hacer y lo está haciendo. Un día Satanás será vencido al final del reino del Señor Jesús, al final de los 1000 años. Por fin, dice la Biblia, será lanzado en el lago de fuego y
y azufre. Ese será el lugar eterno de Satanás y los que le siguen. Mientras tanto, la lucha es muy, muy grande. Y ahora esa lucha también se puede manifestar en diversos niveles, no solo dentro de la iglesia, en otros niveles también se manifiesta. Y por eso nos dice aquí en este versículo, ¿no? Y os ruego, hermanos, verso 17, y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones dentro de la iglesia, es decir, ¿no? Disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Entonces, los que van a decir a veces, algunas personas dirán, no, pero todo es amor dentro del Señor, dentro de la iglesia, todo tiene que ser amor. Sí, es cierto, porque Dios es amor, es cierto. Pero hay una cosa, Dios también es justicia, ¿no? Y las dos cosas están juntas. Las dos verdades son simultáneas. Dios es amor, dice la Biblia. Pero también dice la Biblia que Dios es justicia y que Él no tomará por inocente al culpable. Y porque Él no ha tomado por inocente al culpable, o sea, nosotros, Él juzgó nuestro pecado. Nos perdonó en base a que Él ya juzgó nuestro pecado en otra persona inocente. Dios descargó su justicia sobre un inocente, el Santo Hijo de Dios, al que nunca pecó. Él fue hecho maldito con nuestros pecados. Y entonces dice la Biblia que Dios no toma por inocente al culpable. Sin embargo, eso hizo Dios, ¿no? Nuestra culpabilidad le fue cargada a la persona de Cristo. Y habiendo Él cargado nuestros pecados, expiado nuestras culpas delante de Dios, ahora nosotros quedamos libres de toda culpa. Eso es lo maravilloso que hace Dios. Entonces, si alguien dice, bueno, no podemos dentro de la iglesia pasar por encima del amor, y aunque alguien se porte mal, entonces todo tiene que ser con amor. Es cierto, sí, pero también hay ocasiones en que la Biblia nos dice que el pecado tiene que ser reprendido y el pecado tiene que ser quitado también. Y por eso aquí nos dice que miremos, miréis a los que causan disensiones dentro del pueblo del Señor. Pueden ser causadas disensiones. Dame un ratito, un ratito que pase esto. Bueno, entonces aquí usa la palabra disensión, ¿no? Disensión es una discordia, un enfrentamiento dentro de un cuerpo, dentro de un organismo, un grupo humano, y dentro de la iglesia son causadas disensiones. Y miren, la Biblia siempre es, como decimos, más realista que nosotros mismos. Dios es más realista que nosotros mismos. Dios sabe que se van a producir estas disensiones, estos escándalos que son contrarios a la doctrina, dice allí, que vosotros habéis aprendido. Pero el resultado de examinar a quienes causan disensiones, ¿cuál debe ser? ¿Cómo termina diciendo el verso 17? ¿Qué es lo que dice? Ustedes pueden decirme. Después de observar a los que causan disensiones, ¿cómo concluye el verso 17? Apartaos de ellos, eso es lo que dice, ¿no? Y apartaos de ellos. Ahora, entonces, como digo, siempre va a haber alguien que diga, no, pero ¿cómo vamos a...? Tenemos que amar a todos. Sí, es cierto que tenemos que amar a todos, pero también es cierto lo que dice aquí, está diciendo, fíjense a los que quebrantan la unidad del cuerpo del Señor y apártense de ellos. No los dice bótenlos, fíjense, ¿eh? No dice sáquenlos, bótenlos, no. Pero sí dice apartaos de ellos. Eso sí dice, apartaos de ellos. Y es necesario a toda costa guardar la unidad de la iglesia cuando esta unidad está en peligro. Y fíjese que esa unidad
se aplica en todos los niveles. A mí siempre me causa admiración que no solamente es en la iglesia, es también en cualquier otro grupo humano. En cualquier otro grupo humano, cuando la unidad es deshecha y se ha dividido, se ha partido la unidad, no se puede simplemente prosperar ni tener éxito. Dijo uno de los entrenadores en un equipo de fútbol de Estados Unidos, bueno, fútbol americano, ¿no? Porque es el único país del mundo, Estados Unidos, donde juegan el fútbol americano. Ese fútbol tan raro, ¿no? Como lanzan la pelota con la mano. No sé por qué se llama fútbol, porque con la mano lanzan Bueno, es el fútbol americano. Un entrenador de un equipo. En Estados Unidos el deporte, el fútbol es algo que día y noche la gente vive con el deporte. Bueno, uno de los equipos más exitosos, muchas veces habiendo campeonado cada año, no pueden campeonar todos los años, ¿no? Pero habiendo campeonado muchos años, le preguntaron, ¿cómo usted puede lograr tanto éxito en su equipo con el fútbol? Y él dijo, una de las cosas más fundamentales, estamos hablando de deporte, ¿no es cierto? Claro, el deporte es deporte, ¿no? Pero hay una cosa, algo que no está directamente relacionado con el deporte es la unidad, dijo. La unidad de mi equipo, yo como entrenador, si yo logro mantener mi equipo de jugadores bien unido, completamente unido, sin discordia, sin enfrentamientos, mientras yo logre que mi equipo esté perfectamente unido, está casi garantizada la victoria en el aspecto deportivo. Eso dijo, fíjense, y la unidad es un asunto separado del deporte, ¿no? Bueno, se supone que son grandes estrellas y que si juegan bien entonces lograrán triunfos deportivamente, pero él dice no solo es el deporte, es la unidad de mi equipo. Y cuando esa unidad entre todos los jugadores y conmigo, cuando esa unidad se parte, ay, porque ahí va a venir nuestro fracaso. Y está hablando de deporte. Ahora, esto sucede también en las empresas, igual. Y bueno, en primer lugar, fundamentalmente en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la iglesia. Y por eso es necesario guardar la unidad de la iglesia a toda costa. No puede ser quebrantada esa unidad. Y es por eso que el Señor Jesús gobernará el mundo como rey, es decir, un solo rey en el mundo entero, en el tiempo de su reino. Ya no estará un país por acá, el otro país, y cada país que será soberano supuestamente, ¿no? Como así es ahora, 150 países o algo más, que cada uno es soberano y cada uno hace lo que soberanamente quiere ese país. En el reino del Señor Jesús no será así, porque habrá un solo rey. Ya no habrá 150 o 170 países, sino que el mundo entero será una sola unidad, un solo reino. No será una república democrática, sino un reino. Y bajo un solo rey, uno solo, Cristo Jesús como rey en el mundo entero. Y eso también es un tremendo error dentro de lo que llamamos democracia, ¿no? Hay varios errores ahí en ese asunto de la democracia, y eso lo podemos recordar, no vamos a leer en este momento el pasaje, pero cuando se rebelaron contra Moisés en el desierto, ¿no? Un grupo de 70 ancianos, hombres, príncipes de Israel, 70, se rebelaron contra Moisés y dijeron, ya basta de usted, basta de ustedes, de Moisés y de Aarón, basta de ustedes. Todo el pueblo es santo, todo el pueblo de Israel es santo. Y entonces, ¿por qué ustedes se levantan por encima del pueblo de Israel? Porque todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Fíjense, santificando, es decir, diciendo que él es el pueblo el que tiene que gobernar. ¿No les suena familiar eso? ¿No salieron los ateos de la Revolución Francesa, Voltaire y Rousseau y todos esos, diciendo el pueblo tiene que gobernar? El pueblo es santo,
dijo Coré y todos los que le acompañaban rebelándose contra Moisés. El pueblo es santo, no ustedes. Y ustedes, Moisés, Aarón y hasta su hermana María también, se han levantado para dirigir el pueblo de Israel. Así que basta con ustedes, porque todo el pueblo de Israel, todos ellos son santos. Y eso dijeron los ateos de la Revolución Francesa. El pueblo va a gobernar. Y nadie se da cuenta que eso es una tremenda contradicción desde el nacimiento del concepto, ¿no? Porque democracia quiere decir el gobierno del pueblo. Y lo mismo que hizo Coré y su séquito en la rebelión que tuvieron en el libro de Números. Diciendo, el pueblo tiene que gobernar, no ustedes. Basta de Moisés y de Aarón y de los que dirigen. Basta de ellos, porque el pueblo tiene que gobernar. Eso dijeron antes de la Revolución Francesa. Se adelantaron a la Revolución Francesa. ¿El pueblo tiene que gobernar? No. El que tiene que gobernar es Dios. ¿En la iglesia tiene que gobernar el pueblo, o sea, los creyentes? No. ¿Tiene que gobernar el pastor? Tampoco. El que tiene que gobernar es Dios. Dios es el que tiene que reinar en medio de nosotros, nadie más. Y mientras el que dirige, mientras el pastor esté bajo el gobierno de Dios, entonces estará bien. El momento en que un pastor se aparte de Dios, de su palabra, entonces ahora sí estamos en problemas, ¿no? No es el gobierno ni del pastor, ni del pueblo o de la iglesia, es el gobierno de Dios mismo. Y se entiende que el pastor está todo el tiempo bajo la obediencia de Dios. Y entonces todo va a ir bien, porque Dios está gobernando su pueblo. Pero la democracia es una terrible contradicción. Por eso es que nunca los gobiernos democráticos pueden salir adelante como debería ser, ¿no? Todo el tiempo hay un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque es un concepto que está mal desde su nacimiento. Miren, apliquemos la democracia dentro de un hogar, de una familia. Y democracia quiere decir el pueblo gobierna, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos al padre, que es la cabeza del hogar bíblicamente. Tenemos la madre y tenemos los hijos. Supongamos que sean 5 hijos. Entonces, llamémosle a los hijos, llamémosle el pueblo, ¿no? Y llamémosle al padre, el que gobierna el hogar. Según la democracia, entonces, no va a gobernar el papá, sino van a gobernar los hijos. Porque democracia significa el gobierno del pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si aplicamos la democracia como debe ser en un hogar, no gobierna el padre ni la madre, gobiernan los hijos. Entonces, los padres tienen que hacer la voluntad de los hijos, ¿no es cierto? Y el padre le tiene que preguntar, bueno, hijito, ustedes, hijitos que son el pueblo, díganme qué debo hacer y cómo debo yo gobernar este hogar. ¿Será posible eso? Ahí podemos ver tan fácilmente el tremendo error del concepto de democracia. Igual que podemos ver, como lo hemos hecho ya antes, ¿no? Igual que podemos ver en un minuto la tremenda contradicción de querer negar a Dios con la evolución. Igual, la evolución es un castillo de arena que se deshace con un poco de viento, no es nada, no tiene ninguna base, tiene la base de la mentira la evolución. Y eso ya lo hemos demostrado antes. Si usted desea, tenemos un video especial para demostrar con las herramientas de la misma ciencia la gran mentira que es la evolución. Bueno, y es parecido a la democracia, ¿no? Es una contradicción desde su nacimiento la democracia, porque el que tiene que gobernar es Dios, no el pueblo, ni tampoco el que está dirigiendo, sino es Dios mismo. Entonces, ahora también vayamos, por favor, a Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Ahí vamos a ver, del 10 al 19. Josué capítulo 22, del 10 al
19. En este caso, antes de leerlo explicaremos un poco, ¿no? Israel tenía un solo lugar de Dios, un solo templo, el cual estaba en Jerusalén. Si bien es cierto que aquí en este momento en el libro de Josué todavía no estaba edificado el templo, pero sí había un tabernáculo. Y en el lugar donde estuviese el tabernáculo, ahí está el lugar de adoración a Dios, porque Dios moraba en el tabernáculo. Y no podía haber dos lugares de adoración a Dios, sino uno solo. Y eso indicaba la unidad perfecta del pueblo de Israel, ¿no? Bueno, más adelante, siglos más adelante, el reino de Israel se partió. Las 10 tribus del norte se rebelaron y el reino verdadero quedó en manos de Judá y de Benjamín. Pero las 10 tribus del norte se dividieron, se separaron y establecieron otro santuario. Y en este momento hubo un malentendido aquí. Luego veremos que fue un malentendido, pero Rubén y Gad y la media tribu de Manasés habían conquistado primero el territorio de Canaán en el lado oriental del río Jordán. Y Dios dijo que así iba a ser, eso estaba bien. Rubén, Gad, 2 tribus más la media tribu de Manasés conquistaron su territorio primero que los demás en el lado oriental del río Jordán. Luego, cuando ya había terminado la conquista o estaba por terminar, entonces ellos volvieron a su territorio porque habían ayudado a las otras tribus en las batallas. Llegó el momento y regresaron a su territorio. El problema es que en medio del territorio completo de Israel, el río Jordán hacía como una especie de divisoria. Y entonces los que regresaron a su territorio al otro lado del Jordán dijeron, vamos a construir un altar aquí como testimonio de que nosotros también somos parte del pueblo de Israel. Se hicieron un altar, pero el malentendido fue que las otras 10 tribus dijeron, hacen otro altar. Eso es abominación a Dios, porque no puede haber 2 altares a Dios, ¿ve? Entonces, igual es en la iglesia, es una sola. No puede haber 2 lugares o 2 pastores o dentro de una misma iglesia, 2 lugares en donde los creyentes se reúnan. Vamos a leer entonces del 10 al 19, ¿no? Y llegando a los términos del Jordán, que es en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir cómo los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán, en los términos del Jordán, al paso de los hijos de Israel. Lo cual, como los hijos de Israel oyeron, juntáronse toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo de Eleazar sacerdote, y 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa de padre de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel. Los cuales vinieron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y habláronles diciendo, toda la congregación de Jehová dicen así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra Jehová? Poco nos ha sido la maldad de Peor, de la cual no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad en la congregación de Jehová, y vosotros os volvéis hoy de seguir a Jehová. Mas será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Y si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros,
y no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar allende del altar de Jehová nuestro Dios. Es decir, además, haciendo esto abominable ante Dios, edificándose ustedes un altar, además del altar de nuestro Dios. ¿Qué es esto que hacen? Diciendo, hay un solo altar de Dios, y es en su tabernáculo, el lugar santo de Dios. ¿Qué hacen ustedes construyendo otro altar para Dios? Y vinieron a hacer guerra, y saben que era legítimo eso, porque no se podía partir la nación. Algo parecido pasó en Estados Unidos, ¿no? Si ustedes han leído un poquito la guerra civil de Estados Unidos, entre 1861 y 1865, se da mucho mérito a Abraham Lincoln por haber tenido una actitud sumamente firme para evitar que Estados Unidos se partiera entre el norte y el sur. 4 años de sangrienta guerra, pero el país volvió a conservar su unidad. Si no hubiera sido por esa firmeza, hoy día habría 2 Estados Unidos del norte o Estados Unidos confederados que se llamaban la parte del sur, pero el país conservó su unidad. Ahora, este peligro había aquí, y tenían razón, porque no podía haber 2 altares para adorar a Dios. Sin embargo, ya no leeremos, pero el problema se resolvió fácilmente en realidad, porque era un malentendido. Y ellos vinieron en pos de hacer guerra, ¿no? Pero antes de hacer guerra dijeron, ¿por qué han hecho esto? Un segundo altar, si el altar es uno solo, el altar de Dios. Y ellos contestaron, miren, en el nombre de Dios le vamos a decir que no hemos hecho altar de sacrificios. Este altar no es altar de sacrificios, no es para buscar a Dios en ese lugar. Solamente está puesto como un testimonio de que nosotros en el otro lado del Jordán también somos parte de Israel. Y es por eso que lo hemos hecho, como un memorial. Dentro de 100, 200 años nuestros hijos no sabrán, entonces los del otro lado del Jordán van a decir, ya, los que están al otro lado del Jordán no son parte de Israel. Y para que no suceda eso, hemos edificado este altar como memorial, no para adorar a Dios. Y cuando eso les explicaron, entonces todo se calmó. Y efectivamente fue cierto, porque ellos nunca usaron ese altar para reemplazar el lugar de Dios, ¿no? Y el altar siguió siendo uno solo. Nunca podía haber 2 altares para Dios. Muy bien, también vamos a ver, hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1 y versículo 12 al 19. ¿Por qué queremos tomar este pasaje? Porque frecuentemente los que quieren romper la unidad, bueno, siempre lo hacen así, no frecuentemente, pero siempre lo hacen así. Aquella persona que quiere romper la unidad en cualquier grupo humano, lo que hace igual exactamente siempre es atacar al que está dirigiendo. De cualquier forma, con verdades o con mentiras, pero siempre quiere desprestigiar al que está dirigiendo. Nunca cambia esa estrategia. El que hace un complot ataca al que está a la cabeza. Y junto con eso, busca que a él le coloquen, que sea quitado el que está dirigiendo y que él tome su lugar. Eso es quebrantar la unidad, porque el objetivo de quebrantar la unidad es establecer otra persona a la cabeza de ese grupo. ¿Ve? Siempre la misma historia. Ahora, el maestro de esta historia fue Satanás y sigue siendo el maestro de todos los que hacen esa historia de levantar un complot. Aquí estamos examinando este pasaje, hermanos, porque cada vez que se ha querido romper la unidad en el pueblo de Dios, siempre ha sido por atacar al que está dirigiendo. Entonces, atacaban a Pablo.
El mejor ejemplo lo podemos ver en cuanto al Señor Jesús, ¿no? No hay mejor ejemplo que ese, porque los líderes de la nación de Israel buscaron por todos lados alguna manera de acusarle y nunca lo encontraron. Pero igual, trajeron testigos falsos para querer atacar al Señor Jesús. Y por último, en ese juicio que hicieron, el juicio interno, ¿no?, de Israel, delante del sumo sacerdote, como no encontraban ni siquiera con testigos falsos de dónde acusarlo, entonces por último el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Eres tú? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y no solo eso, sino que de ahora en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo, suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y entonces el sacerdote se rompe toda su vestimenta, así hacían ellos, ¿no? Y dice: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes han oído su blasfemia. Ha dicho que Él es el Cristo, ha dicho que Él es el Mesías. Y por decir la verdad, ahora es condenado el Señor, ¿no? Atribuyéndole blasfemia, habiendo dicho exactamente la verdad. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Sí, tú lo has dicho, yo soy. Y entonces lo toman eso como causa de muerte. Ese es el mejor ejemplo, ¿no? Siempre atacar al que está en el lugar de gobierno. Ahora, con Pablo también lo hacen, y aquí por eso vamos a leer este pasaje, ¿no? Para quebrantar la unidad de un grupo y para quebrantar la unidad de la iglesia, primero es necesario atacar al que está puesto en una posición de dirigir. Por ahí empieza. Entonces atacaban a Pablo. Y no lo atacaron una sola vez, lo atacaron muchas veces. Y le decían: tú, ¿de dónde saliste apóstol tú? Apóstoles son los 12, ahí está Pedro, Juan, Andrés, ellos son los apóstoles. Tú, ¿quién te puso a ti como apóstol? Muchas veces así lo atacaban a Pablo. Ahora, estamos hablando de un hombre de Dios tan escogido que Dios usó a Pablo para escribir la mitad de todo el Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento fue Pablo usado por el Espíritu Santo para escribirlo. Estamos hablando de un hombre irreprensible, verdaderamente irreprensible. Y sin embargo, había aquellos que lo atacaban. En otro pasaje, antes de leer aquí al final de Timoteo, cuando Pablo ya está a punto ya de ser llevado con el Señor, y él dice, ¿no?, porque el tiempo de mi partida está cercano. Pero ahí justamente en ese contexto Pablo le dice a Timoteo: Alejandro el metalero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y cuídate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora, si estuviéramos hablando de alguien que predica la palabra de Dios y es completamente descalificado para predicar, por su conducta, por su doctrina, etcétera, está descalificado, y si es atacado, entonces, es verdad, el ataque es razonable, ¿no? Y debe dejar el lugar de dirección aquella persona que no cumple los requisitos de Dios. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del gran apóstol de Dios, Pablo, escogidísimo, que Dios mismo le dice a Ananías, no, anda, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, instrumento escogido. Un hombre intachable, un hombre irreprensible de Dios. Y sin embargo, se volvieron enemigos de él varias veces, muchos entre los creyentes. Y como digo, para romper la unidad de la iglesia es necesario atacar al que está dirigiendo. Y este fue el caso. ¿Por qué lo examinamos? Porque la mayoría de las veces esos ataques no tienen razón de ser. Por eso examinamos este pasaje. El ataque contra Pablo
no tenía razón de ser. Es decir, era mentira el ataque contra Pablo. Y así sucede frecuentemente. Alguien quiere deshacer la unidad de la iglesia y lo que hace es atacar al que dirige, lo cual no tiene razón de ser, y el ataque es mentira. Eso es lo que examinamos acá. Vamos a leer de Filipenses 1, del 12 al 19. Mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas concernientes a mí han contribuido más bien al adelantamiento del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho bien conocidas en todo el palacio y en todos los demás lugares. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente hablar la palabra sin temor. Ahora, para explicar un poquito, está Pablo en la prisión, está preso en Roma, y él le escribe desde Roma, de adentro de la prisión le escribe, ¿no? Lo pusieron preso por la palabra de Dios, por ningún otro motivo. Y ahí dentro de la prisión él dice esto. Verso 15, algunos a la verdad, aún por envidia y porfía predican a Cristo, mas otros también de buena voluntad. Aquellos por contención anuncian a Cristo, no sinceramente, pensando añadir mayor apretura a mis prisiones. Y miren, con toda claridad lo dice la palabra de Dios. Por eso siempre digo, no, la Biblia es mucho más realista y mucho más práctica que nosotros mismos. Dios nunca tapa la verdad. Y lo que para el hombre es algo así como un insulto, Dios lo dice sin ningún empacho. Encontramos a Jesús ahí en Mateo, al final de Mateo, diciéndoles a los fariseos, a los dirigentes de Israel, diciéndoles: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y luego encontramos en Apocalipsis capítulo 17, en Revelación 17, llamándole Dios. Ustedes saben a quién le llaman, ¿no? Llamándole la madre de las rameras. Y lo que para el hombre es insultante, seguramente. Y Dios así habla. La verdad, sin ningún disimulo, Dios la dice. Y aquí Pablo dice la verdad sin ningún disimulo. Versículo 15, algunos a la verdad, aún por envidia y porfía predican a Cristo. Por envidia y porfía, o sea, por dar la contra, quiere decir, ¿no? Y en primer lugar por envidia. ¿Envidia contra quién? Contra Pablo. Y él lo dice sin ocultarlo y sin disimularlo. Versículo 16, aquellos, o sea, los del versículo 15, ¿no? Los primeros que predican por envidia y porfía, a ellos se refiere. Por contención anuncian a Cristo, no sinceramente. ¿Cómo lo hacen? Pensando añadir mayor apretura a mis prisiones, o sea, mayores aflicciones a la prisión de Pablo. Y Pablo, como digo, no lo esconde, ¿no? Dice, predican a Cristo, miren, hacen las cosas de Dios, predicando a Cristo, en primer lugar por envidia, contra Pablo. Y por eso también decían, tú, ¿quién te puso de apóstol? Tú solito te has puesto de apóstol, eso decían. Y entonces Pablo en cada carta tiene que decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no porque él se haya puesto de apóstol. Pero decían así, y por envidia. ¿Cómo es Dios, no? Nunca disimula las cosas. Y él dice, por envidia, o sea, envidia contra Pablo. En segundo lugar, por porfía, por hacer la contra Pablo. Y en tercer lugar, pensando añadir mayor apretura a mis prisiones. 3 motivos malos. Predicaban la palabra de Dios con 3 motivos malos, pero predicaban la palabra de Dios algunos. Y entonces sigue diciendo el verso 17,
mas estos por amor, otros, ¿no? Otros hermanos ya diferentes, ¿no? Mas estos por amor, sabiendo que yo he sido puesto por defensa del Evangelio. ¿Qué hay pues? Termina Pablo, ¿qué hay pues? Esto no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me huelgo y aún me holgaré, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por el suplimiento del Espíritu de Jesucristo. Entonces, dice, no importa, yo me voy a gozar de todas maneras y también me gozaré. ¿Por qué? Porque Cristo es anunciado, ya sea por pretexto, o sea, no por sinceridad, sino por envidia y contrariedad a Pablo, predican a Cristo. No importa, no importa, aunque lo hagan por envidia contra mí, no importa, están predicando a Cristo. Eso concluye diciendo, ¿ve? Pero cuán realista y práctica es la palabra de Dios. Se le esconde a Dios estos problemas de quebrantar la unidad en su iglesia. Nunca le podemos esconder a Dios nada. De tal manera que ahí está, ¿no? Y cuando dicen, no pueden actuar de esa manera porque Dios es amor, entonces usted no puede corregir a nadie, no puede reprenderle, no puede llamarle la atención. Sí se puede y sí se debe llamar la atención cuando suceden estas cosas. Y en Romanos dice, apartaos de ellos, de los que causan disensiones, dice, apartaos de ellos. Y no dice, sáquenlos o bótenlos, sino dice, ustedes apártense de aquellos hermanos. ¿Ven? Y también vamos al último pasaje que es en Apocalipsis, en Revelación, capítulo 20. Revelación, capítulo 20, del 1 al 10. Y esto es el reino del Señor Jesús. Si bien es cierto, aquí está examinado de una manera muy breve, pero es el periodo de 1000 años del reino del Señor Jesús. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y agarró al dragón, antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y le arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Perdón. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los tragó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahora, hemos leído este pasaje, hermanos, porque tal vez este es el ejemplo máximo en cuanto a quebrantar la unidad, porque tenemos en este tiempo, el tiempo que va a venir, ¿no? Recordemos, a ver, ¿no? El primer evento,
el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, el Señor llevando a su iglesia, a nosotros al cielo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos a qué hora, qué día, pero sí sabemos que será pronto, pronto, pronto. Llevando el Señor a su iglesia, primero. En segundo lugar, la tribulación, la manifestación del anticristo, gobernando el mundo entero, 7 años de su gobierno y de la tribulación. Y al final de la tribulación, el Señor Jesús, viniendo ya del cielo a la tierra, con nosotros, con sus santos, para derrotar a los ejércitos del anticristo y para reinar, para establecer su reino. Y lo que acabamos de leer es el reino suyo, ¿no? Muy sucintamente está aquí. En los libros proféticos se habla más de este milenio. Bueno, el diablo es encadenado 1000 años en el tiempo que gobernará la tierra el Señor Jesús. Primero su reino terrenal, después todavía vendrá su reino celestial. Pero primero es el reino terrenal del Señor Jesús, en donde todavía no habrá desaparecido el pecado. Por eso es que, habiendo todavía el pecado, Dios cortará solamente 1000 años, porque el pecado no puede permanecer eterno. Ahora, tenemos un Rey perfecto, Cristo, el Hijo de Dios, Cristo, Dios y hombre. El Rey perfecto, reinando en una tierra perfecta, donde nunca más habrá ni guerras, ni violencias, ni siquiera entre los animales, donde nunca más tendrá que sufrir el hombre pobreza y miseria. Y todo eso. Y el Rey perfecto, además el engañador estará puesto afuera y encadenado para no engañar a nadie. Y sin embargo, otra cosa más, la palabra de Dios llenará el mundo como las aguas cubren la mar, eso dice la Biblia, ¿no? Porque la palabra de Dios llenará el mundo entero. Toda persona en el mundo durante esos 1000 años recibirá la enseñanza de la Biblia y será un gobierno de paz, un solo reino, ya no este país y el otro, sino un solo país, digamos así, mundial, con un solo rey. Y a pesar de ese gobierno perfecto del Señor Jesús, todavía el hombre atacará al rey. Es increíble, ¿no? Tenemos al único Rey perfecto que jamás ha cometido pecado, Cristo, Dios y hombre también. Y Él gobernará con un reino perfecto este mundo durante 1000 años. Y el engañador estará encadenado y la Biblia será enseñada a nivel mundial. Y a pesar de todas esas condiciones perfectas, el hombre querrá atacar y destruir al rey y a su reino, porque saldrá Satanás a engañar y una gran parte del mundo seguirá el engaño de Satanás por última vez. ¿Y qué harán? Se juntarán como la arena del mar en un enorme número, rodeando la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, dice, ¿no? Para querer atacar y matar al pueblo de Dios y al Rey Cristo Jesús. Interesante que aquí el Señor no los destruye con ejércitos ni con armas. De Dios descendió fuego del cielo y los tragó. En un instante descendió fuego del cielo y los tragó. Ahí podemos ver demostrado algo. El problema no es con el rey que está dirigiendo. El problema es el corazón mentiroso de las personas, donde ya no le pueden echar la culpa a Satanás, porque Satanás no les ha engañado. Pero al final del reino perfecto de Jesús, una gran parte de la humanidad se levantará por enésima vez para rebelarse contra el reino de Dios. De manera que esto nos hace ver toda división en la iglesia, casi siempre, es una manera mentirosa de obrar
para querer destruir la unidad del pueblo de Dios y de la iglesia. Por eso hemos estudiado estos pasajes, para demostrar cuánto engaño hay en querer destruir la unidad dentro de la iglesia del Señor. Eso hemos estudiado, abriendo la palabra de Dios. El tremendo engaño no tiene un sustento valedero, quebrantar la unidad del pueblo del Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos estudiado en tu palabra en esta mañana. Gracias porque ahí está escrito, Señor, lo que ha sucedido y lo que va a seguir sucediendo cuando algunos son engañados y arrastrados a dividir el cuerpo de Cristo, a dividir la iglesia del Señor. Pero tú has dicho, Señor, que tu iglesia no va a ser vencida ni siquiera por las puertas del infierno. Te damos gracias por eso y porque queremos obedecerte, Señor. Queremos venir a la obediencia de tu santo nombre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les suplicamos ponerse de pie para poder cantar, hermanos, el último himno.